Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis amados en la fe. ¿Cómo estamos, mis queridas y apreciadas hermanas? Que Dios nos bendiga abundantemente en esta mañana. Bendito sea nuestro Dios y Padre Jesucristo, que nos da oportunidad, el regalo de la vida, chance para tomar nuevas decisiones en nuestra vida que afectarán hoy, el futuro, la vida eterna, y también afectan a los tuyos, a los que te rodean, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, tus padres, tus hijos, tus sobrinos. Gracias a Dios que al tener vida tenemos grandes oportunidades, pero nosotros debemos tomar la decisión. Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Leamos, por favor, allí en el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 33. Dice las Sagradas Escrituras: Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús respondió: os aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libres. Bendita sea la palabra del Señor. Quiere decir entonces que no es el mero asentimiento y conocimiento de lo que parece ser correcto a nuestro sentir, a nuestro pensar, lo que es de verdad, lo que nos liberta. Como ser humano, como criatura de Dios y como personas que por haber pecado desde ya en el Edén, Adán y Eva, venimos con una carga, con una humanidad afectada, dañada, contaminada ya por el pecado. Por eso es que necesitamos a una persona para que verdaderamente nos haga libres. Como dijera allí el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 6, leamos por favor, el versículo 17 en adelante dice: pero gracias a Dios, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón. Y ese modelo de enseñanza, el cual estáis, al cual estáis entregados. Y liberados del pecado, habéis llegado a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por vuestra natural limitación, así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia que conduce a la santidad. Cuando fuisteis esclavos del pecado, estabais libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechabais entonces de las cosas que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a nuestro Padre Celestial, porque en las Sagradas Escrituras nos deja a nosotros el camino a seguir para que realmente podamos llegar a ser libres. A veces pensamos nosotros que puedo sentirme en libertad, en tranquilidad, en paz,
si mi empresa está marchando con éxito. Podríamos pensar también que si alcanzo mi título universitario, tengo un buen oficio, también puedo ser libre de todo. A veces podemos pensar que si no uso mi tarjeta de crédito, que si no me endeudo, yo puedo ser libre. ¿De cuál libertad en realidad Cristo Jesús nos está hablando a través de su palabra? Se cuenta la historia de dos profesores universitarios que conversando, uno convertido al cristianismo, le pasa el mensaje de salvación al otro profesor y le dice: ¿tú quisieras aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Eso implica darle el lugar central en tu vida, le dice. Y a la vez tienes que moverte hacia la periferia. Caramba, respondió el profesor más joven. Me temo que voy a resistirme a semejante descentralización. Catedráticos hablando en estos términos. ¿Qué es la descentralización? El diccionario dice que es el proceso de dispensar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad. También dice que es transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado. Llama la atención que dentro de los principales principios de la descentralización hay dos capitales. Quisiera llamar la atención a uno especial de esos dos. Uno es mejorar la prestación de servicios por el sector público, pero el otro, ahí quiero que pongamos atención, es elevar el nivel de la vida de los ciudadanos. Entonces estos profesores conversando, dice como que no me parece mucho eso, de yo tener que ser desplazado y poner a otro en el centro. Quizás nosotros tenemos que movernos también. Yo no sé si tú ya has entregado tu vida a Cristo Jesús. Ya le has permitido colocarse en el lugar correspondiente de tu vida. Te invito en este día a que en el nombre del Señor puedas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hoy tienes vida, tienes esperanza. También tienes vida para hacer arreglos y entrar en pacto, en matrimonio directo con Jesucristo, sin intermediarios. También tenemos la oportunidad que después de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el gobierno central de nuestra vida, como la autoridad máxima y suprema en nuestro caminar, tenemos el chance de hacer un pacto con Él a través de las aguas del bautismo y luego caminar con Él diariamente, por donde quiera que Él va, el Cordero de Dios. Ese es el tiempo que nosotros tenemos. Pero quizá todo es más importante y no tu vida espiritual. Hoy hago un llamado para que pensemos que este mundo no lo es todo y se va a acabar nosotros mismos. Va a haber un momento en que tenemos que morir, pero tú puedes alcanzar la vida eterna si desde aquí vamos caminando en santidad delante del Señor, apartados para Él, apartadas para Él. No importa que tú seas un jovencito, una señorita, un niño. Ven a formar parte del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Esta manera de conversar entonces de estos catedráticos precisamente fue la oferta que Jesús hizo a los judíos. Conocerán la verdad, les dijo, y la verdad los hará libres. Pero ellos no mostraron interés alguno en recibir esa verdad. ¿No eran acaso descendientes de Abraham? Además, según ellos, los judíos, nunca habían sido esclavos de nadie. A veces nosotros decimos, no, yo tengo libertad económica, libertad política, libertad aquí familiar, social. Yo no soy esclavo de nadie. Aquí en el mundo solamente existen dos reinos, querido. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de la verdad y el reino de la mentira.
¿En cuál reino quieres tú estar? La invitación de Dios es que entres a su reino, a su gobierno. El problema de estos judíos es que Jesús no hablaba de esclavitud política, sino de libertad espiritual, la libertad del pecado, que solo Él puede dar. Por eso les dijo primero que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, en el versículo 34. Y luego que solo si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, en el versículo 36 de San Juan capítulo 8. Si deseaban ser libres ellos del yugo opresor del pecado, entonces solo había una cosa que deseaban, que deberían hacer verdaderamente. ¿Cuál es la esclavitud que nosotros tenemos hoy en día, querido? Hay muchas. Si nos ponemos a pensar verdaderamente, te darás cuenta de que muchas veces hemos permitido ser esclavos de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de nuestros deleites. Necesitamos verdaderamente un libertador. Así que, si deseamos ser libres del yugo opresor, del diablo, del pecado, entonces solo hay una cosa que debemos hacer. Debemos de quitarnos del centro y movernos hacia la periferia. Eso es descentralización. Y dar el lugar de honor al Mesías que los profetas han anunciado durante tanto tiempo. Fue anunciado desde Génesis 3:15. Desde ahí fue anunciado la venida del Mesías, libertador, salvador. Toda aquella persona que rehúsa entregarse a Dios, esta se ubica y se mueve bajo el dominio de otro poder, del enemigo. No es su propio dueño, no eres tu propio dueño. Podemos hablar de libertad, pero como se leyera en el libro ahí titulado El deseado de todas las gentes, página 440, se está en la más abyecta esclavitud. Cuesta aceptar esto, ¿verdad? Solo hay dos poderes entonces que contienden por la supremacía en este mundo y por la supremacía del control de tu propia vida, de tu propia persona. ¿Quieres aceptar tomar la oferta de libertad de aquel que te amó y se entregó a la muerte por ti, por mí, como dice en Gálatas 2:20? Esa es la invitación para ahora. Hoy puedes decidir moverte a la periferia y permitirle a Jesucristo ser el centro de tu vida, entronizarlo. ¿Querrás hacerlo? Amado, queridas, Dios, en este momento, puedes decir, me aparto del centro de mi vida, te doy el centro, el control de mi existir. Me someto a tu gobierno. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quieres decir esas palabras también? Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocer la verdad no es un asentimiento, no es una teoría, no es una filosofía, es una persona y se llama Jesucristo, tu Salvador. ¿Quieres aceptarlo? Ojalá esa sea tu decisión. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.